Está con nosotros Tomás Hernández Alberto, Poder para el Pueblo. Vale. Poder para el Pueblo, así como se oye este movimiento que hace casi 3 años estuvimos presentando aquí en Una Nueva Mañana. Bienvenido de nuevo, ingeniero. Complacidísimo de estar aquí en esta nueva mañana con una amiga de una vieja mañana. Así es, de mucho tiempo atrás. De mucho tiempo, sí. Qué alegría tenerlo aquí. ¿Cómo está el Poder para el Pueblo? ¿Se siente esta representación, este apoyo al presidente Luis Abinader que usted inició pues hace bastante tiempo? ¿Cómo se siente con los números que dan las encuestas? Por ejemplo, dice mi primo Eddie Alcántara que Luis Abinader va a ganar con un 70%. ¿Usted no cree que es un poco exagerado eso? Yo creo que va a ganar entre un 65 al 70%. ¡Oh, frécome! Sí, ahí no hay ninguna duda. Hay quienes dicen que un 75 y hasta 80. Ah, pero ya yo no me sabía No, eso. no, pero Gabriel. puede pasar del 70, puede pasar del 70. Sí, y es que es natural lo que está pasando. Digo, natural después de lo que pasó en las elecciones pasadas. Fíjense que en las elecciones municipales, el PRM tuvo que dosificar la realidad. Y dijo que ganó con un 77%. No fue así, fue con un 85%. Es decir, por cada 100 ayuntamientos en la República Dominicana, 15 son de la oposición y 85 son del conglomerado PRM y sus aliados. Lo presentó el PRM a propósito porque se están volviendo locos. Si se le dice con certeza la realidad, se vuelven locos. ¿Y qué tanto usted cree que se pueda replicar la escena de febrero? Porque es bien sabido que el tema de los alcaldes es distinto a las elecciones presidenciales, porque por ejemplo, yo conozco gente que vota en mi pueblo, Juan de Herrera, que no se trasladó ese día a votar, no quiso, no pudo. Sin embargo, en el caso de las presidenciales hay un movimiento diferente. Según su experiencia, ingeniero, ¿qué tanto se puede replicar fuera del deseo de verdad de la gente que está apoyando a Luis Abinader, como es su caso, de que gane con un 105%, pero científicamente, ¿qué tanto y según su experiencia se puede replicar esto? Bueno, lo primero que aunque parezca extraño, yo soy partidario de que la oposición tenga un espacio. Yo soy partidario. Es decir, que a mí no me alegra lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Lo que está pasando en este momento es que, por ejemplo, el ABC de la política decía que para que pudieran reposicionarse en algo, tenían que ir juntos. Es decir, en una sola boleta. ¿Pero fue peor? Fue peor. ¿Entiendes? Fue peor. O sea, ahora cualquier político que no viviera en la República Dominicana, tan solo de ver lo que le pasó, hubiera dicho, tienen que estar juntos. Desde la primera vuelta tienen que estar juntos. Pero yo no estaba de acuerdo, ingeniero, desde el principio. Yo no tengo experiencia política, yo no soy politóloga, pero a mí me decía mi instinto, dado por la razón por la que rompieron. El PLD y Leonel Fernández rompieron hace poco, o sea, ni siquiera hace 4 años. Las heridas no estaban cicatrizadas. Hubo una repulsión de la sociedad a esos temas de corrupción y al manejo que tuvo el gobierno del PLD. Para mí fue un error que Leonel Fernández volviera tan pronto a sentarse en una misma línea de honor con esta persona que le dijo los ingreídos del palacio, que le dijo para afuera que van. Me parece incoherente y que lo que podía ganar a mí, según yo, una simple, así que nadie me ha preguntado, una simple televidente. Yo no sé de quién fue la mágica idea. Parece que los vinchos siempre tienen razón, porque bien que se lo dijo Vinicito, para mí, Leonel fue el gran perdedor en esa alianza. No, en esa alianza primera, el PLD le ganó a la Fuerza del Pueblo, pero fíjense, aquella alianza fue una alianza que no fue tal. Ellos hubieran podido hacer un buen papel, pero por las cosas que tú dices, de la cercanía de la ofensa, de lo terrible de la ofensa, esa alianza no dio los resultados que se pretendían. En lo que respecta ahora... Perdóneme, y el tema de la abstención, antes de salir de ahí, mucha gente dice que si la abstención fue que compraron cédula, que si la gente no se motivó porque eran los alcaldes. ¿Qué piensa usted? Y me alegra eso que usted dice. Yo quiero que la oposición, y es lo saludable en una democracia, tenga un espacio, más no es lo que está sucediendo. ¿A qué se debió, según usted, la abstención? La abstención, primero, no estuvo lejos de lo que es el promedio. Para una municipal. Para una municipal, no estuvo lejos.
Lo que pasa es que la población dominicana, el plano municipal todavía no ha calado lo suficiente, cuando en cualquier otro país es el plano principal. ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque es el que está cerca de ti, es el que te resuelve los problemas del cada día o no te los resuelve. Pero lamentablemente todavía aquí no hay una conciencia municipal. O sea, usted vaticina que va a ser más el electorado dominicano que va a acudir a votar ahora el próximo 19 de mayo a las elecciones presidencial y congresual. Sí, a la presidencial siempre, tradicionalmente, pasa del 60%, siempre. Pero ¿qué es lo que está pasando también aquí? Aquí hay un fenómeno que no había ocurrido. Es decir, si te pones a ver las elecciones después de este asunto de 3 partidos participando, tú llegas a la conclusión de que este periodo y la forma en que se está comportando no tiene parangón. Por ejemplo, nunca antes el 15% de los ayuntamientos era de la oposición y el 85% era de... Ni en los mejores tiempos del PLD. Ni en los mejores tiempos del PRD, que fue el que tuvo más popularidad. ¿Qué es lo más peligroso cuando usted dice, no me alegra, aunque usted está apoyando a Luis Abinader? ¿Qué es lo más peligroso de este fenómeno que está pasando? Que estaríamos, como dicen algunos, se va a convertir en una dictadura. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, hay un asalto al Congreso y el PRM se lleva a los 32 senadores? ¿Qué podría pasar? No, bueno, lo primero es aclarar que si saca los 32 senadores no es un asalto. Oh, pero eso cuando se lo llevan todos, ya usted Bueno, sabe. No le va a dejar nada, entonces, los ingeniero, asaltos- déjele algo. No. Y además sería la voluntad del pueblo dominicano. Sería. Y no está lejos de ser posible. No se van a imponer los recursos del Estado. No, en absoluto. En este proceso es que electoral. nunca se han impuesto, nunca ha habido un presidente más tiñoso en términos de lo que significa recursos para la gente, recursos para campaña. No había habido otro. Mire, Luis Abinader es tiñoso, entonces. En ese sentido. a propósito, Austero. Austero. organizado, le dicen ahora Austero, a eso. Déjame- Organizado. Hay gente que dice así. Austero, con el lo que coro. quiero decir que si hay un partido en el poder que no ha usado para nada los recursos del poder, ese partido se llama el PRM. Pero y dice Luis la Abinader. oposición que están gastando más de 8.000 millones de pesos en comunicación, en publicidad. Yo particularmente no lo he visto, pero la oposición dice eso. Y ahí Pero mismo, además, la gente que se va por cariño, Vargavila. y la gente que se va por cariño, por voluntad, los alcaldes, ahora mismo se acaban de ir algunos candidatos a senadores de la Fuerza le han del Pueblo, cogido un cariño y al van para el PRM, la PRM. gente. Óyeme, Los ¿a qué se debe políticos eso, le han cogido un ingeniero? cariño. es bueno decir lo siguiente. ¿Eh? En el caso de los ayuntamientos, ¿qué fue lo que pasó? Que Luis Abinader, desde que llegó, dijo, aquí no hay ayuntamiento de oposición, hay ayuntamiento de gobierno. Aquí todos los ayuntamientos recibirán el mismo trato. Eso cambió la situación, porque, es más, le voy a decir una cosa, los ayuntamientos del PRM en principio estaban enojados, porque a la oposición se le trata igual. Fue certera la actitud. Primero, demostró con eso que para él los municipios son los fundamentales. ¿En qué otra cosa lo hizo saber? Las reuniones del presidente en estos 3 años y medio, cuando va a los pueblos, es con las juntas de vecinos. Eso la gente no toma eso en cuenta. ¿Qué significa eso? Que en la junta de vecinos están la oposición, el gobierno. Es el único escenario donde están juntos, ¿entiendes? Y el presidente le comió la caramelo, pero fue por el trato que le dio a la oposición. Ingeniero, la oposición sigue con el discurso del estómago, con el tema de los precios de la comida, de ¿Quién la te canasta subió la básica. luz? ¿Quién te subió el arroz? Parecería que estamos en un proceso de regresión, porque hace 20 años ese era el mismo discurso. Pero Vargavila está cara la cosa. De que quién subió esto, que bueno, es cierto, los precios han subido, eso es innegable. Pero ¿qué usted le dice a la oposición, principalmente a Leonel Fernández, al expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, que él dice que la comida está muy cara y que no tiene dinero la gente para comprarla? ¿Qué le dice Tomás Hernández Alberto? Que él no tiene memoria. No tiene memoria. Leonel habla de conceptualización, no tiene concepto. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al discurso de la oposición que no tiene crédito? Porque ellos pasaron 20 años por el poder. Y la gente sabe todo lo que ocurrió, Me da la razón todo lo en que el pasó. análisis que él se tenía que quedar aparte para decir, no, yo no estoy ahí con esa gente.
No, yo te doy la razón del asunto de que desde el punto de vista del tiempo... Perdió el discurso ahí, Leonel. Pero déjame decirte, aún así, si tú lo hubieras juntado de verdad, aunque el resquicio de las dificultades iba a aparecer, los resultados hubiesen sido mejor. Es decir, si se juntan para ir a la segunda vuelta, para ir a la primera vuelta, sacan juntos, yendo en una sola boleta, mucho más que si van separados. Usted que fue fundador del PRD en su época, que ha sido de los principales constructores de ese partido, del PRD, hasta hace un tiempo que decidió abandonarlo, para pasar con mi compañero Nelson. Ver al PRD y al PLD juntos y a la Fuerza del Pueblo, cómo se siente Tomás Hernández Alberto al ver muchos de esos principios traicionados y ver que el PRD pasó de ser un partido del hacho encendido, históricamente un partido al lado de las luchas sociales, al verlo cómo está hoy, que se exhibe como una especie de cascarón vacío, porque prácticamente solo quedan las siglas. Es la única alianza de tres, que son dos solamente. La única alianza de tres que son dos. Es decir, porque lamentablemente... ¿Y por qué lo eligen de vocero entonces, el más débil? No fue que lo eligieron, fue que él se autodefinió como vocero. Porque en realidad el partidario de esa alianza es fundamental. Él es Miguel, hay que darle ese beneficio. Es un mediador entonces. Sí. Media aquí, media allí. No, y era la única manera de tener alguna principalía. Ahora veo que le están sacando en cara que él no va a los debates. Yo creo que Miguel le dio la razón a todos los que en principio formaron el PRM. Yo fui de lo que pensé que la mayoría no debía de irse para dejar a la minoría. Yo lo pensé por un tiempo. ¿Usted confiaba en que ese hacho se iba a volver a encender? Yo creía que iba a quedar o en manos de Guido en el 15 o que podía quedar en manos mía. Porque déjeme decirle una cosa, esa sigla en buenas manos no tiene ese escenario. Es decir, que el que pierde no es el PRD, es Miguel Vargas Maldonado. Miguel tiene mala mano. No, Miguel es un excelente empresario. Yo diría que no es ni siquiera un mal funcionario, pero es lo peor que ha ocurrido como presidente de un partido. Bien. Fíjense que le estoy reconociendo lo que se le reconoce. Ahora, con el PRD lo cogió en 47 puntos, señores, y ahora hay posibilidades de que no llegue a un punto. Por primera vez. Por primera vez. Con la anuencia del ingeniero No, y eso Tomás. fue decreciendo, ¿entiendes? Por eso yo digo, lo que yo creía cuando se produjo la división, es totalmente, fue realmente una percepción equivocada mía. Yo creía que era posible, pero a este hombre, en luchas pequeñas no hay quien le gane, porque él tiene métodos muy convincentes. Gracias a toda la gente, ingeniero, que está en sintonía con nosotros a través de YouTube. Gracias a Román Hernández, que dice: lo que tienen que hacer esos políticos dinosaurios es dejar a las juventud y a los hijos y a los sobrinos que sean los nuevos candidatos. Ya están viejos para las nuevas generaciones. Dice el Aucho Oficial: felicidades, son cátedra lo que ustedes están dando, hemos aprendido muchísimo. Gracias a también Rudy Cuevas, que dice: la política del estómago. Gracias a Lluvia Fresca, gracias a toda la gente que está en sintonía a propósito de lo que estamos conversando. Y dice English to Go: sí, es posible que gane con un 70 o un 80, pero después serán extraditados y el pueblo quedará de psiquiatra. Gracias a toda la gente a propósito de lo que estamos compartiendo. Ya que estamos hablando, ingeniero, del 15, de lo que hubiese pasado con el PRD, de las divisiones, se habla de una hecatombe después del 24 porque hay como 17 proyectos presidenciales en el PRM. ¿Podría replicarse el gen de lo que pasó en el PRD, en el PRM ahora, que tenemos distintos proyectos, que Luis Abinader no se ha reelecto y ya hay gente pues mandando su cosita para ponerse adelante? Mire, el PLD y ahora la Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, ellos siguieron el ejemplo del viejo PRD y mire los resultados. Nosotros estamos siguiendo los ejemplos de ellos, de aquella unidad que ellos le hizo durar tanto tiempo. Lo único que hay una diferencia: ellos se juntaron para instalar la corrupción.
nosotros nos hemos juntado para rescatar la Pero ellos dignidad dicen de que este son país, rescate, para la rescate transparencia, no, para rescatar a nosotros. Lo de ellos no es rescate de qué, ¿entiendes? No hay tal cosa. Entonces quiero dejar este criterio muy claro. Ellos se juntaron por sus intereses individuales, para ver cómo se hacía más negocio en un gobierno. Luis y el PRM se han juntado para aprender de que para poder retener el poder tú tienes que tener una unidad monolítica y tienes que tener también una concepción de gobierno que te permita poder manejar lo que está planteando Colombia. Es una nueva realidad, es verdad. En el PRM, Luis Abinader y su gestión de gobierno ha sido tan eficiente y tan buena que ahora se puede decir que ese PRM cuenta con 5 o 6 potenciales candidatos a la presidencia de la República. Antes de irnos, ya que usted ha tenido distintos cargos en Hombre de Estado, incluido el Banco Agrícola, ¿qué opinión le merece o qué tiene usted para edificarnos con respecto a la modificación o a la ley que modifica la estructura del Banco de Reservas? Bueno, en lo que respecta, el Banco de Reserva yo creo que es una de las pocas instituciones que se puede decir que ha tenido continuidad en el tiempo. Es decir, no creo que su papel tenga muchas cosas que cambiarle, porque la cosa se mide en resultados. Eso es como si pusiéramos ahora a evaluar al Banco Central. La presencia del gobernador del Banco Central ha sido una garantía de estabilidad. La trayectoria de lo que significa el Banco de Reserva ha sido buena. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cambios. Y los cambios que se realicen deben ser vistos con lupa, como dicen. Finalmente, ingeniero, a mí me gustaría ver al ingeniero Tomás Hernández Alberto, eso es una opinión particular mía. Y yo me sumo sin saber lo que usted va a decir. Como ministro de Agricultura. Porque y yo me sumo a usted. Había un trabajo formidable, así que entiendo que debe ser considerado para ese ministerio. Finalmente, ¿cuál va a ser el aporte electoral de Poder para el Pueblo a la reelección del presidente en términos de votos? Extraordinario. Y voy a explicar por qué. ¿Cuántos? Porque votos? Aquí fue uno de los espacios que vinimos desde el principio a hablar del Poder para el Pueblo. ¿Por qué es mucha la cantidad? Porque acuérdese la situación en que entramos. Entramos en una situación donde teníamos un gobierno que solamente tenía 1 año y 3 meses de ejercicio. Y ya en ese año y 3 meses había demostrado capacidad extraordinaria para manejar el país fundamentalmente en tiempos de crisis. Entonces, por eso nosotros nos lanzamos a la calle al medio a trabajar. Pero en el plano partidario, recuerden que había una resaca en las bases del PRM y una resaca en los cuadros bajos y medios del PRM, que decían, el presidente no más se acuerda del pueblo dominicano, pero de nosotros parece que nos hemos olvidado. Nosotros le demostramos a la base del PRM que es todo lo contrario, que lo que es bueno para lo general, ciertamente que tiene resultados positivos para lo particular. Y entonces le hablamos de la política social del gobierno. Entonces le hablamos de la política económica del gobierno y entonces le hablamos de la política contra la pandemia, que en la República Dominicana fue el número 1 o 2 en la solución de ese problema. Le hablamos de todas las cosas positivas y le dijimos que había que darle al presidente Luis Abinader una nueva oportunidad, porque a partir del 24 el poder será para el pueblo. ¿Entiendes? De manera que por eso nace el Poder para el Pueblo. Entonces, imagínense la cantidad de compañeros que estaban disgustados. Esos están ahora listos para votar. Imagínense la cantidad de dirigentes medios que estaban también en esa misma situación. Ahora están listos para votar. Imagínense la cantidad de gente que no participaba en política, que ahora participa, atraído por la fuerza de la posición del presidente Luis Abinader. Nosotros somos el puente natural para eso. Imagínense ahora en esta campaña electoral, nosotros hemos ido ya a 6 lugares del país donde hemos juramentado gente de la Fuerza del Pueblo y gente del PLD. Es decir, si lo cuantificáramos por encima de 100, pero por mucho. Gracias, 100.000 votos. Gracias al ingeniero Eso es un partido político. Tomás Hernández Alberto, no esté poniendo idea. Gracias al ingeniero, puede seguirlo en sus redes sociales, busque la página web en todas las plataformas de Poder para el Pueblo. Esta es su casa como siempre, muchas gracias. Y a ustedes no se despeguen de ahí, volvemos con más contenido.